Retoma su agenda oficial y apuesta al lume alto. Cat Middleton ya está muy recuperada, tras la molestia de los primeros mois del embarazo, tanto es así que se encuentra totalmente incorporada a la rutina. La esposa del príncipe Guillermo es celebrado en uno de los actos en los que ha participado en el Palacio de Constantino y no lo ha hecho solo por su estilismo, sino por un motivo muy especial. Cat ha lucido una de la pieza más valiosa del joyero de la reina Isabel, un precioso brazalete de diamante, que tiene un significado muy especial para la soberana. La pulsera en cuestión perteneció a la reina madre, que se la cedió a Isabel II, tras su muerte en 2002. La reina la ha lucido en ocasión especial o significativa, la última vez en la apertura del Parlamento en 2010. La monarquía ha cedido en varias ocasiones pieza a la duquesa de Cambridge. Este brazalete en cuestión está cargado de simbolismo por haber pertenecido a su madre. De toda manera, no es la primera vez que la esposa del príncipe Guillermo aparece con alguna pieza que en el pasado perteneció a la reina madre. De hecho, ya lució uno de sus pendientes preferidos en 2015, de brillantes aciros. Son numerosa la pieza del joyero real que Cat ha tenido la oportunidad de lucir hasta la fecha. Entre la más destacada se encuentra la tiara de Silveda, el fastuoso collar que Elisa Muridraba regaló a la reina con motivo de su esponsal, varios par de pendientes incluso la pulsera de pedida con la que Philippe de Montbatten obsequió a una jovencísima princesa Isabel. Sin embargo, si una pieza que ha destacado sobre de la dama esta es, sin duda, la tiara de los amantes de Cambridge, que la reina regaló a la Didi, que se convirtió en su favorita. Una joya con la que apenas se ha visto a Isabel II, que en Cat Middleton tiene un significado muy especial. Oda, en algún momento de nuestra vida, sonamos con ser princesa. Vivir en un palacio, con un príncipe azul en nuestro lado y gozar de todos los lujos y la comodidad que el título implica. Por supuesto que en la vida real no, es esencial formar parte de la realeza, puis está bien acompañada de una serie de responsabilidades y prohibiciones que probablemente ni siquiera te imaginas. Tal vez para aquel miembro de la monarquía que nacieron con el título, abgarse al protocolo no si tan complejo, pero... Point d'interrogation renversé que de quien adquiriront el título al casarse. Hablemos, en concreto, de Cat Middleton, qui a levaba una vida común y corrientasta, que se convirtió en la duquesa de Cambridge y tuvo que renunciar a cierta cosa. Point d'interrogation renversé que avec Pioda sais-tu que Cat me te surprendra à découvrir-le, l'amant de Catalina. Point d'interrogation renversé Cat. Yanina. Unir que los medios insistan en llamar la por el diminutivo de su nombre, solamente está permitido referirse a ella por su título, su Alteza Real Duquesa de Cambridge, o por su nombre completo, Catalina. Los apodos no están permitidos en la realeza. Sin jugo de mesa. No todo están prohibido, únicamente el monopoly. En el año 2008, el príncipe André declaró que el popular jugo de mesa estaba oficialmente vetado para la familia real. Point d'interrogation renversé la razón, se volvía demasiado conflictivo. Hasta el último bocado de la reina. Cat no termina de comer cuando su plato estaba cierto ha quedado satisfecha, termina cuando la reina ha probado el último bocado de su cena. Nadie debe continuar comiendo una vez que la reina Elizabeth II ha terminado. En silencio, por favor. Point d'interrogation renversé. ¿Alguna vez te ha puesto a pensar sobre la poca interacción que tiene Catalina con los medios? No existe una entrevista o declaración que pudieran dejar ver algo sobre su personalidad. Sí, tiene completamente prohibido involucrarse en cualquier tema que pudiera resultar controversial, así como hablar sobre su preferencia política. El título en Historia del Arte de Cat se puede quedar decorando la pared de su estudio, y oficialmente no puede tener un trabajo. Nada de ortográfico que no le pasa a hacer de la realeza, tu firma se vuelve muy valiosa, lo que se traduce a no poder firmar nada, que no sea un documento oficial. Olvídate de recibir un autógrafo de la duquesa. Shocking team. Ainsi, te diront que sera parte de la realeza, pero no podrá volver a lire le contrat por tu cuenta. Point d'interrogation renversé. Aceptaría. Catalina no tiene permitido entrar a una tienda sin un oficial real a su lado.
Point d'interrogation renversé Marisco. No, gracia olvidate de sonar langosta. La realeza nunca como Marisco. Point d'interrogation renversé la raison. Evitar toda costa una intoxication. Nada de politica. Est-ce que Pinto no necesita mucha explicación? Cat jamais podrá ser candidata a un cargo público, autre del título, que le fut otorgado. La realeza tiene la obligation de mantener su neutral ante la política, así que, al convertir sans dicción, también perdió su derecho a votar. Dia Cat en Facebook ni hablar de la red social. Por razón de seguridad, ningún miembro de la familia real tiene permitido tener cuenta personal. Didi, que se convirtió en su favorita. Una joya con la que apenas la visto a Isabel II, que en 4000 tiene un significado muy especial. Oda, en algún momento de nuestra vida, sonamos con ser princesa. Vivir en un palacio, con un príncipe azul en nuestro lado y gozar de todos los lujos y la comodidad que el título implica. Por supuesto que en la vida real no, étant censé formar parte de la realeza, puis esta viene acompañada de una serie de responsabilidades y prohibición que probablemente ni siquiera te imaginas. Point à lever para aquel miembro de la monarquía que nacieron con el título, abgarza el protocolo no si tan complejo, pero... Point d'interrogation renversé que de quien adquiriront el título al casarse. Hablemos, en concreté, de 4000 quien levaba una vida como el corrientasta, que se convirtió en la duquesa de Cambridge y tuvo que renunciar a cierta cosa. Point d'interrogation renversé Québec pueda. Sais-tu que 4000 te surprendra à découvrir-le, l'amant de Catalina. Point d'interrogation renversé 4. Yanina. Unos que los medios insistan en llamarla por el diminutivo de su nombre, solamente está permitido referirse a ella por su título, su alteza la duquesa de Cambridge, o por su nombre completo, Catalina. Los apodos no están permitido en la realeza. Saint Jugo de Mesa. No todo están prohibido, únicamente el monopoly. En el año 2008, el príncipe André declaró que el popular Jugo de Mesa estaba oficialmente votado para la familia real. Point d'interrogation renversé la razón. Se volvía demasiado conflictivo. Hasta el último bocado de la reina. Catno, termina de comer cuando su plato estaba vacío, ha quedado satisfecha, termina cuando la reina ha aprobado el último día. Ocasión pieza a la duquesa de Cambridge. Este brazalete en cuestión está cargado de simbolismo por haber pertenecido a su madre. De toda manera, no es la primera vez que la esposa del príncipe Guillermo aparece con alguna pieza que en el pasado perteneció a la reina madre. De hecho, realizó uno de sus pendientes preferidos en 2015, de brillantes zafiros. Son numerosa la pieza del joyero real que ha tenido la oportunidad de lucir hasta la fecha. Entre la más destacada se encuentra la tierra de Silveda, el fastuoso collar que el mismo Wildraba regaló a la reina con motivo de su esponsal, varios par de pendientes, incluso la pulsera de pedida con la que Philippe de Montbatten obsequió a una jovencísima princesa Isabel. Sin embargo, si en una pieza que ha destacado sobre de la dama esta es, sin duda, la tierra de los amantes de Cambridge, que la reina regaló al ducado de Sussena. Nadie debe continuar comiendo una vez que la reina Elizabeth II ha terminado. En silencio, por favor. Point d'interrogation renversé. ¿Alguna vez te ha puesto a pensar sobre la poca interacción que tiene Catalina con los medios? No existe una entrevista o declaración que pudieran dejar ver algo sobre su personalidad. Sí, tiene completamente prohibido involucrarse en cualquier tema que pudiera resultar controversial, así como hablar sobre su preferencia política. El tituló en Historia del arte de 4 se puede quedar decorando la pared de su estudio, y oficialmente no puede tener un trabajo. Nada de autógrafo con que no le pasa a ser de la realeza, su firma se vuelve muy valiosa, lo que se traduce a no poder firmar nada, que no sea un documento oficial. Olvídate de recibir un autógrafo de la duquesa. Shocking Team. Retoma su agenda oficial y apuesta a lo más alto. 4000 ya está muy recuperada, tras la molestia de los primeros meses del embarazo, tanto es así que se encuentra totalmente incorporada a la rutina.
la esposa del Príncipe Guillermo es celebrado en uno de los actos en los que ha participado en el Palacio de Constantino lo ha hecho solo por su estilismo, sino por un motivo muy especial. Que ha lucido una de la pieza más valiosa del joyero de la reina Isabel, un precioso brazalete de diamante, que tiene un significado muy especial para la soberana. La pulsera en cuestión perteneció a la reina madre, que se la cedió a Isabel II, tras su muerte en 2002. La reina la ha lucido en ocasión especial o significativa, la última vez en la apertura del Parlamento en 2010. Hoy que la monarquía ha cedido en varias